Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, en el día de hoy pues se me ha encomendado a la palabra y esto es uno de los grandes compromisos que tengo como hijo de Dios y como servidor del Señor, ¿sí? Esto, la verdad, me pone preocupado también al mismo tiempo, porque no es venir a hablar por hablar, es venir y dar una enseñanza basada en la palabra y con la intención de que esta palabra ayude a construir nuestra vida, nos ayude a entender lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Vamos a orar un momento para poner este servicio, este mensaje en las manos de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. En este momento, Señor, junto a tus hijos, en esta tu casa, Señor, nos presentamos a ti. Queremos darte gracias por permitirnos venir. Gracias por los que han llegado, gracias por los que no pudieron venir por alguna circunstancia, pero que estoy seguro escucharán también este mensaje. Padre mío, hoy traes una palabra para cada uno de nosotros, en la cual primeramente ya fui confrontado, en la cual pude entender un sinnúmero de arreglos que tengo que hacer en mi vida. Gracias, Dios del cielo. Pongo en tus manos este mensaje y ruego a ti sea de bendición y ruego a ti sea tu Espíritu Santo quien lo dirija y ponga en mi mente, en mi corazón cada palabra que tú quieres que tu pueblo escuche. Bendito Dios. He orado a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos venido estudiando el libro de Efesios y hoy vamos a estudiar el capítulo 5, el versículo 21 al 30. De 9 o 10 versículos voy a dar una enseñanza sobre una parte de ellos. Me ha correspondido dar una enseñanza sobre el rol del esposo. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: someteos los unos a los otros. Versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Hermanos, en estos 10 versículos el Señor da un mensaje a la pareja, tanto al esposo como a la esposa. Nos dice que debemos someternos el uno al otro como Cristo se sometió y como nos sometemos nosotros a Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a empezar a estudiar del versículo 25 al 30. ¿Y por qué lo primero, del 21 al 24 no lo vamos a estudiar en el día de hoy? Porque la próxima enseñanza va a estar basada en el rol de la esposa. Entonces, esos 5 versículos primeros, del 21 al 24, 25, los va a exponer el próximo domingo el pastor. Le repito, me ha sido encomendado dar una enseñanza sobre el rol del esposo. Y aquí quiero empezar con una vivencia, ¿no? Mi hogar fue un hogar disfuncional, fui educado solo por mujeres,
levantado con un gran amor, porque ellas son un amor enorme, mujeres las admiro en gran manera, y no tuve una figura paterna. Entonces yo puedo decirles, no sabía cómo actuaba un papá, no sabía cómo debería ser yo como esposo y como padre. Lo único que sabía era que no quería ser como mi padre, no quería tener hijos y abandonarlos, no quería el tiempo que estuviese con mi pareja, maltratarla, golpearla, en fin, no quería ser ese padre abusivo con los hijos. Y en ese orden de idea, pues, conocí una mujer, 35 años de casados. ¿Y cuál fue mi primer propósito cuando le propuse a ella matrimonio? Ser feliz. Yo dije, esta es la mujer que me va a llevar a ser feliz. Y ahí empezó como una idea distorsionada, porque no es que yo sea feliz, es que los dos seamos felices. Y yo voy a ser feliz cuando hago todo para que mi pareja, mi esposa, sea feliz. Entonces, me casé enamorado, como estoy seguro cada uno de ustedes lo hizo. Era la mujer perfecta y yo el príncipe azul de ella, el hombre quizás que ella veía perfecto para ella. Pero pasaron los meses, llegaron los hijos, y ese hombre que había propuesto ser diferente al papá en ciertas cosas, empezó a ser como el papá y empecé a fallar. Y sé que empecé a lastimar a mi esposa y sé que ella empezó a decepcionarse de mí, a tal punto que ya estábamos en un momento, quizás nunca nos lo dijimos, pero estábamos pensando como en tomar caminos diferentes. ¿Por qué les hablo de esto, hermanos? Porque el índice de divorcio, según un estudio hecho en las notarías, en el 2023, de cada 10 matrimonios, 3 se divorciaron. En el 2024, de cada 10 matrimonios, 4 se divorciaron. Esa estadística la podemos encontrar en las notarías, ¿verdad? Un estudio hecho precisamente en las notarías. Pero podemos darnos cuenta que hay muchos matrimonios o muchas parejas que sencillamente deciden unirse libre, sin un compromiso, ante la ley humana y ante la ley divina. Y ellos también en un momento se divorcian, se separan, no era lo que yo esperaba, este no es el chico, esta no es la chica a la cual yo me enamoré, porque cuando vienen los problemas sacamos lo que somos, ¿verdad? A veces explotamos y ella dice, yo nunca te vi así, si te hubiera visto así no me caso, ¿verdad? Y lo mismo nos pasa a nosotros, esta no es la mujer de la cual me enamoré. Y eso lleva a tomar decisiones, a decir, chao vida, si te he visto no me acuerdo. Eso es una realidad. Y esas parejas, como no están registradas en notaría, pues sencillamente no hay estadísticas de esa separación, por no decirle divorcio, de esa separación. Entonces, estuve a punto, lamentablemente, de incrementar ese índice de divorcios. Pero algo maravilloso pasó en mi vida. Alguien empezó a orar por nosotros y alguien hizo un trabajo maravilloso encomendado por Cristo y fue pregonar la verdad a mi vida, traer el evangelio a mi vida, y eso cambió todo. Sigo teniendo fallas, obviamente, pero sí cambió mi idea de ver las cosas. Quise mirar ya no a ningún hombre como ejemplo de padre, de esposo, sino mirar a Dios como padre y mirar a Cristo como esposo de la iglesia. Y ahí empezó a cambiar mi situación. Y hoy, para gloria de mi Señor, llevamos 35 años de casados. Tengo 5 hijos, los cuales amo, y a los cuales también como padre y como hombre les he fallado, y a los cuales en muchas situaciones he tenido que llamarlos y pedirles perdón. Entonces, en ese orden de idea, hermano, quiero que empecemos a hacer un estudio en la mañana de hoy sobre ser el esposo a la manera de Dios. Ese es el título de este mensaje, ser el esposo a la manera de Dios. Vamos a leer nuevamente Efesios 5, 25 al 27. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En el versículo 25 podemos notar una ordenanza de parte de Dios. Es explícito un mandamiento en este versículo. Maridos, amad. Esto no es una sugerencia del Señor. Esto es un mandato explícito. Amad a vuestra mujer. Y nos dice cómo lo debemos hacer. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras nos está diciendo, amen a su esposa como yo amo a la iglesia. Entréguese a su pareja con un amor sacrificial como yo manifesté un amor sacrificial yendo a la cruz por la iglesia. Y como yo he estado pendiente de la iglesia, como yo he sustentado la iglesia, como yo he respondido por la iglesia, como yo he tenido paciencia con la iglesia. Amad ese mandato del Señor. Amad ¿a quién? A nuestra esposa. Y si amamos a nuestra esposa, estoy convencido de que vamos a amar todo lo que viene de ella. Nuestros hijos, que Dios nos ha dado a través de esta mujer. ¿Entendemos el compromiso? ¿Cuál es el compromiso explícito en esa palabra? Amad a vuestras esposas. Y sabe que todos nos casamos amando y enamorados. Todos. A no ser de que nos hayan puesto un revólver en la cabeza, se casa o se casa. Pero normalmente nos casamos amando a la pareja. Ahora, hemos entendido el compromiso que es amarla como Dios ama a la iglesia. Y eso pesa. A la manera que Dios ama a la iglesia pesa. Ahora entendimos ese compromiso, ¿verdad? Lo tenemos claro. Y podemos decir, bueno, y este mensaje, ¿por qué no lo dieron solo para los hombres casados? ¿Por qué no citaron a una reunión de hombres casados y dan este mensaje? Porque las mujeres tienen que escucharlo también, para que nos tengan paciencia y puedan entender. No empezar luego a señalarnos, mire lo que dijo el hermano que predicó, o mi esposa, mira lo que dijiste allá, delante de la iglesia. No lo podemos usar de esa manera, sino para entender y ayudar también a la pareja para que pueda cumplir ese mandato establecido por Dios. Esa ordenanza divina de amar a nuestra pareja como Dios, como Cristo ama a la iglesia. Amor sacrificial. Lo hemos entendido el compromiso y pesa, la verdad pesa. A la manera que Dios quiere que lo hagamos pesa. Pero ¿qué hacemos? ¿Lo cumplimos o lo evadimos? Si decimos vivir en Cristo, si decimos ser nueva criatura, sí o sí debemos cumplirlo, porque es la palabra del Señor, ¿o no? Aquí no podemos eludir responsabilidades. Las eludíamos cuando no conocíamos la verdad. Maquillábamos nuestro mover y nuestro caminar porque no conocíamos la verdad. Pero hoy la verdad no nos permite eludirlas precisamente. Hemos entendido el compromiso y ¿ahora qué? Ahora la cuestión es cómo cumplir el compromiso. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer para poder cumplir ese compromiso? Pues quiero partir diciéndoles que no lo podemos cumplir alejados de Cristo. No lo podemos cumplir alejados de su palabra. Si quieres cumplir el compromiso de amar a tu esposa y a tu familia como Cristo ama a la iglesia, apartado de Cristo, déjeme decirle que no lo vas a lograr. No lo vamos a lograr. Si el ejemplo a seguir es Cristo, el amor de Cristo a la iglesia, ¿cuál será nuestra prioridad en este momento? Nuestra prioridad como hombres,
como esposos, es indagar quién es Cristo, conocer a Cristo, ¿verdad? Cómo accionaba el amor el Señor Jesucristo a la iglesia, cómo lo acciona. Y entonces viene una tarea, conocer a Cristo. Porque todos los que estamos acá podemos decir, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que por amor fue a la cruz, murió, resucitó, está sentado a la diestra y todo aquel que crea en Él no se pierde, mas tenga vida. Conocimiento general, valioso para la fe. Pero si yo quiero ser un esposo como Cristo, tengo que estudiar las cualidades, las características y los atributos de Dios, los atributos de Cristo para poder ser como Él. ¿Cómo cumplir ese compromiso? ¿Saben que 1 Corintios 11:1 nos dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo? Lo escribió Pablo. En Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ser imitadores de Cristo es la única opción que tenemos para poder cumplir con ese mandato explícito de amar a nuestra pareja como Cristo ama a la iglesia. ¿De qué manera lo vamos a conocer? ¿Sabe que cuando estaba joven hice teatro? Y la verdad fue muy bueno. No. ¿Por qué? Porque estudiaba cada personaje. En la escuela donde iba nos enseñaban a no ir a representar un personaje si no lo estudiábamos detalladamente, cómo hablaba, cómo se movía. Ahora, escuchamos en la radio y en la televisión muy buenos imitadores. Y a veces, si no tenemos cuidado, podemos decir, está hablando tal persona y resulta que no es él, es el imitador. ¿Por qué? Porque ha sido tan disciplinado, ha sido tan constante en sus estudios que prácticamente imita a la perfección a ese personaje. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Queremos ser imitadores de Cristo? ¿Queremos amar a Cristo como Él nos ama a nosotros? ¿Queremos amar a nuestras esposas como Él ama a su iglesia? Pues sencillamente viene una tarea ardua. Esto no es sencillo. Una tarea que requiere tiempo, disciplina, y requiere mucho esfuerzo, práctica. Escoger la palabra y mirar cómo es Cristo y empezar a trabajar en ese como es Cristo para yo poder ser como Él. ¿Por qué les hablo de esto? Porque yo quiero ser un imitador de Cristo. Y estoy seguro que ustedes también, porque leen la palabra. Y ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros, ser como Cristo. Y de hecho en casa quieren que el esposo y el padre sean como Cristo. Y la sociedad colombiana, la sociedad en general, necesita hogares direccionados por hombres que sean como Cristo. El tercer punto, le he puesto aplicación de los atributos de Dios en el rol del esposo. Aplicación de los atributos de Dios en el rol del esposo. Y en ese estudio de cómo es Cristo, pues es necesario que empecemos a mirar sus atributos. Hay unos atributos que se nos son dados desde el momento en que le hemos reconocido como único y suficiente Salvador, y otros que no se nos son dados porque son muy propios de Él, como la omnisciencia, omnipresencia. Pero hay otros como la santidad, como el amor, como la paciencia, como la fidelidad, que se nos son dados en ese momento y que se afirman en nosotros cuando vivimos ¿en quién? En Él. Entonces, en esta mañana quiero invitarlos a que estudiemos unos atributos del Señor Jesucristo para poder ser como Él, para poderlo imitar. Primero, el amor. Primera Juan 4:8 dice de la siguiente manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué amamos a Dios? Porque estamos comprometidos con Cristo.
Porque Él mostró su amor por nosotros yendo a la cruz. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos acá por amor, porque su amor se manifestó en su gracia y hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Su amor los llevó camino a la cruz sabiendo lo que iba a pasar, pero su amor les llevó a darlo todo para que hoy cada uno de nosotros estemos en este lugar escuchando un mensaje y queriendo ser como Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Ama a tu esposa, no solo con palabras, sino con acciones diarias, como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros decimos que Cristo está en nosotros y uno de los atributos de Cristo es el amor, pues yo debo practicar el amor. Yo debo ser un hombre de amor. ¿Y quién tiene que notar ese amor? Si no es mi pareja, si no son mis hijos, mi familia y obviamente mis hermanos y todo aquel que esté delante de mí. Pero hoy hablamos del rol del esposo. Hoy hablamos de que si entiendo que el amor que Cristo ha depositado en mí, yo no lo manifiesto en mi hogar, entonces sencillamente no estoy viviendo como Cristo y no estoy siendo como Cristo. Ese amor es sacrificial, ese amor es paciente, ese amor es un poco tolerante, mas no alcahueta. Ese amor me lleva a entender que como yo fallo y Cristo me perdona, mi pareja falla, mi pareja tiene debilidades. Mi esposa, como buena santanderiana, y esa mezcla entre santanderiana y boyacense, tiene un carácter fuerte y yo tengo que amarla así. Ahora, tengo que ser complaciente y dejar que de pronto haga cosas. No, ese amor sacrificial me tiene que llevar a amarla sí o sí, pero también a llevarla a los pies de Cristo. Esa es una manifestación de amor. Llevarla, hacerla entender a ella que fallamos, que su esposo es el primero en fallar, pero que si vamos a Cristo, Él nos perdona y Él nos levanta y nos guía y nos transforma, que es lo más importante. Segundo atributo, paciencia. ¿Cómo vamos a ser pacientes como Cristo si no entendemos lo que es la paciencia de Dios para con nosotros? Por eso es fundamental conocerle para empezar a ser como Él, ser imitadores de Él. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor ha sido paciente. Cada uno de nosotros hemos errado en el blanco, hemos fallado. Y si Él no fuera paciente, no estuviésemos en este lugar. Pero Él es paciente. Y Él día a día utiliza su palabra, sus mensajes en la iglesia para que recompongamos nuestro camino. Esa es la paciencia del Señor. Esa es la manifestación de su paciencia. Que si cometemos un error, Él no nos saca, no nos aniquila, no nos acaba. Si nos disciplina, obviamente. Sabemos que cada pecado trae una consecuencia y debemos responder por esa consecuencia, por ese pecado que hemos cometido. Pero si Él es paciente, estamos llamados a desarrollar en nosotros también ese atributo, la paciencia para con nuestra pareja. Antes de seguir, quiero decirle que los jóvenes dirán, bueno, ¿y esto qué? Yo no soy casado, pero ojalá este servidor del Señor hubiese podido escuchar un mensaje de estos y hubiese desde muy joven ir entendiendo lo que Dios quiere, lo que Dios quería de mí como esposo y como padre. Entonces,
Atentos jóvenes, también es importante para ustedes. Ten paciencia con las debilidades de tu esposa. Recuerda que tú también estás en proceso de crecimiento. Si Cristo ha sido paciente con nosotros en ese proceso que inició cuando le aceptamos y le conocimos, y ese proceso seguirá, dice la palabra, que nos perfeccionará hasta el último segundo de nuestra vida. Y Él es paciente con nuestro proceso, con nuestro crecimiento. De la misma manera, debemos ser pacientes con nuestra pareja. Debemos entender que falla como nosotros y debemos estar pendientes de ayudarla para que pueda hacer cambios y pueda crecer como Dios quiere que ella crezca, y como nosotros como esposos necesitamos que ellas crezcan también para tener un hogar que honre y glorifique al Señor. Amén. Vamos a hablar de otro atributo del Señor, la fidelidad. Hasta este momento podemos decir que hasta hoy Él ha sido fiel. Hasta hoy hemos visto su benevolencia. Hasta hoy hemos visto su misericordia, su bondad y su infinito amor. Él es fiel. A pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que muchas veces le cambiamos un encuentro con Él en oración o en la iglesia, un encuentro con su palabra, por otra actividad. O a veces le somos infiel porque queremos estar aquí y allá. Queremos estar en Cristo, pero queremos estar en el mundo. Pero Él es fiel. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La palabra fue escrita y es tan vigente hoy como lo será mañana y como será dentro de unos años, porque Él no cambia, Él es fiel. ¿Será que necesitamos ser fieles como el Señor? ¿Será que necesitamos que ese atributo divino de Cristo esté en nosotros? Creo que sí, ¿verdad? ¿Quién lo necesita? Nuestra pareja, nuestra esposa, nuestros hijos. Dice Lamentaciones 3:22 y 3:23 de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso es fidelidad. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Su misericordia es una manifestación de la fidelidad de Dios día a día. Hoy nos vamos a dormir cargados con dificultades y mañana nos levantamos quizás con la misma dificultad, pero con la convicción de que Él es fiel y está con nosotros, de que Él nos ayuda, de que Él nos guarda, de que Él nos provee y de que nos sigue amando. Amén. Esposos, nuestra pareja o nuestra esposa necesita que seamos confiables y honestos, como nosotros sabemos que es confiable nuestro Redentor y honesto nuestro Redentor, y que lo que Él dice lo cumple. Que nuestras palabras y promesas tengan el peso y que nosotros podamos cumplir con transparencia lo que hemos dicho, y que podamos nosotros ser siempre lo mismo, que nuestra esposa pueda confiar de que si no está en casa, Él está haciendo las cosas como es. Que cuando salimos a trabajar y se nos presentan negocios, nuestra esposa pueda estar confiada de que Él va a tomar la mejor decisión. Que ella pueda ver en nosotros fidelidad. Fidelidad. Que ella pueda levantarse cada mañana tranquilas, confiadas de que su esposo va a trabajar y que va a ser tan honesto fuera como lo es en su casa frente a ella. Hay que trabajar esos atributos que Dios nos ha dado. Si queremos ser imitadores de Cristo, como lo fue Pablo, necesitamos trabajar duro, con mucha disciplina, con mucha constancia.
en cada atributo que estamos estudiando en la mañana de hoy. Otro atributo, la gracia. Estamos aquí por gracia. ¿Qué merecíamos nosotros? Condenación eterna, ¿verdad? Muerte eterna. El castigo de Dios. Pero el Señor, en lugar de castigarnos, tuvo compasión. Y por gracia estamos en este lugar. No nos dio lo que merecíamos. Al contrario, nos dio lo que no merecíamos. Hoy tenemos vida eterna en Él. Porque sencillamente a Él le plació dárnoslo. Su gracia nos alcanzó. Entender esto nos tiene que llevar a realmente a vivir para Él, sí o sí. Porque amo a Dios, porque me amó. Porque no me dio lo que yo merecía. Me dio su amor, su gracia. Y eso tiene que llevarme a estar rendido a sus pies. Este hombre que está frente a ustedes merecía tanto igual que ustedes el castigo, porque todos fallamos, todos cometimos pecados, merecíamos la condenación, pero su gracia nos alcanzó y hoy vamos camino al reino de los cielos y hoy podemos decir que vivimos en Él, que nos movemos en Él y que somos en Él, porque su gracia nos alcanzó. Amén. ¿Cómo te sientes al recibir la gracia de Dios? ¿Qué sentimos? La verdad que nos sentimos bien. A veces nos sentimos, si no hubiese sido así, estuviese condenado. Pero nos sentimos amados al entender su gracia. Por esta razón, ese atributo tiene que reflejarse en nosotros también, para con nuestra pareja y nuestra familia. Trata a tu esposa con gracia. Incluso cuando creas que no la merece. ¿Merecíamos nosotros la gracia del Señor? ¿Verdad que no? Y somos nosotros, como Cristo, que vemos que nuestra esposa merece de pronto, no hablo de castigo, sino como de pronto que la haremos duro, que de pronto tomemos cierta distancia porque está haciendo las cosas de una manera que yo creo que no, o veo que está actuando mal. Si fuimos perdonados, también debemos perdonar. Perdonemos a nuestra esposa. Y esto va, obviamente, como le digo, yo no me estoy diciendo que ellas son malas, no, porque fallan como nosotros, y ya lo veremos en la próxima enseñanza cuando el pastor hable de las falencias y de nuestros errores también, y de nuestros pecados, y de nuestra manera a veces absurda de vivir, aún conociendo la verdad. Perdónala sin guardar rencor, regálale palabras de ánimo cuantas veces sea necesario. A través de la palabra escrita en este libro, lo único que encontramos es misericordia y palabras que nos consuelan, palabras que nos exhortan también, pero palabras que nos anima a continuar, que nos anima a darlo todo. Esa misma gracia que recibimos del Señor en su palabra, la debemos transmitir a nuestra esposa y a nuestros hijos. Suena fácil, pero esto necesita entendimiento, estudio, compromiso y práctica diaria. Quiero ser un imitador de Dios, de Cristo. Y necesito conocerlo. Y necesito practicar y practicar cómo es Él, cómo acciona Él, cómo actúa Él. Cuando yo estoy mal, cuando yo he fallado, cuando yo lo necesito. De la misma manera, nuestra esposa también necesita que esos atributos verlos reflejados en su esposo. Quiero hacer una pequeña pausa acá, porque quiero preguntarle si
Si el compromiso como pareja o el compromiso socioeconómico, como el compromiso de provisión, de amar y de respetar entre las parejas es diferente cuando lo he hecho como Dios manda o es lo mismo que cuando me voy en unión libre. Cuando lo hago entendiendo lo que Dios quiere, el compromiso es mucho mayor, porque el compromiso me lleva a hacerlo como Dios quiere. Pero los compromisos económicos son exactamente los mismos. Porque si yo me voy a una unión libre, igual tengo que proveer para mi esposa, tengo que proveer para mis hijos, tengo que darles educación, tengo que pagar arriendo, bueno, tengo que hacer un poco de cosas. Y cuando las cosas no están bien económicamente van a haber problemas. Y esos problemas muchas veces nos llevan precisamente al divorcio. Lo que quiero decir es que el compromiso económico es igual, pero el compromiso de amor sí es diferente, porque cuando lo hago a la voluntad de Dios, entendiendo de qué manera es que debo amarla, es muy diferente. Amarla en una unión libre porque no estoy entendiendo, porque no quiero tener una guía espiritual. Vamos con el siguiente atributo del Señor, la bondad. Salmo 34:8, la bondad. Dios es bueno, bondadoso, ¿cierto? Somos testigos de eso. Hemos vivido su bondad, hemos experimentado su benevolencia. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Cada día que le conocemos y vemos su bondad, vemos que es bueno, vemos que nos cuida, que nos protege a pesar de muchas veces nuestra infidelidad. Nos lleva a pedir perdón y nos lleva a amarlo mucho más. Ser bondadoso de parte de Dios se puede ver un buen trato de parte de Él. Ver su misericordia. De tal manera, si ese atributo está en mí, si lo he trabajado, mi trato diario hacia mi pareja, mi esposa, debe ser amable, considerado y generoso. Porque el trato del Señor conmigo lo es, amable y generoso. Entonces, ¿somos o no somos? Alguien me enseñó, si eres, serás. Y para hacer necesito ser en Cristo. Primero que todo, para hacer necesito ser en Cristo. Para ser ese hombre que Dios espera que yo sea, ese esposo que Él quiere que yo sea, pues tengo indudablemente que ser en Él, ser construido, edificado en Él. Mi vida tiene que estar cimentada en la palabra para poder ser como Él quiere que yo sea en mi hogar. Vamos al siguiente atributo, la santidad. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Ahí puse el 16, pero quiero leer desde el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y nosotros somos santos no por nosotros mismos, somos santos por Él. Y el Padre cuando nos ve santos en el Hijo. Si nos ve a nosotros, sabe que somos pecadores aún. Pero en el Hijo que nos santificó, el Padre nos ve santos. Se le hace una excusa, no, pero el Padre me ve santo, a pesar de que yo haga las cosas mal. Pues si ese es el pensamiento, sí que estamos mal, ¿verdad? El pensamiento es trabajar en ese atributo divino de Cristo. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Sí o sí? No hay otra opción. Esto no es de que hoy me levanté y quiero ser santo. Y mañana me levanté y bueno, hoy no sé. Hoy, mañana y cada día debemos buscar la santidad para honra y gloria de Cristo. Para el beneficio de mi vida
el beneficio de mi familia, el beneficio de esta sociedad que necesita gente íntegra, gente santa. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad del esposo protege espiritualmente a su esposa, protege espiritualmente a sus hijos, protege a su hogar. De ahí que sí tiene que haber un propósito diario de vivir en santidad. Cada vez que salimos a la calle, estamos lejos de nuestro hogar, se nos presenta un mundo de cosas en la cual podemos perder ese propósito de santidad. Y muchos hogares se han destruido precisamente por las consecuencias de ese accionar fuera de casa. Todo lo que hagamos fuera de casa, que nos saque la santidad, trae consecuencias a nuestro hogar. ¿Queremos un hogar fuerte espiritualmente? Cuidemos nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón. Recordemos que cada pecado nace aquí en el corazón, en la cabeza, luego en el corazón, y luego sencillamente se desarrolla ese pecado. Pero ese pecado trae consecuencias a nuestro hogar. Para los hombres casados y para los jóvenes, bueno, para todos, el ser santos como Cristo es opcional para nosotros. No. Sí o sí debemos ser santos porque Él es santo, porque hemos sido santificados en Él. Y por último les repito, mis hermanos, esto es trabajo diario. Esto es estudio de su palabra cada día. Esto es oración delante del Señor allí, pidiéndole a Él sabiduría, dominio propio para poder vivir como Él quiere que vivamos. Esto es un trabajo diario, disciplina. Pero es posible en Él. Solamente en Cristo es posible que nosotros podamos vivir en santidad. El siguiente atributo, la sabiduría. Romanos 11, 33, 34. Sabiduría. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El Señor es sabio. La fuente de nuestra sabiduría es Él. ¿Dónde buscamos sabiduría? Aquí, mis hermanos. Queremos ser sabios, entendidos, queremos entender, comprender cómo vivir dignamente, cómo honrar nuestra familia, cómo honrar nuestra esposa, nuestros hijos, cómo honrar el nombre de nuestro Salvador. Lo entendemos aquí en la palabra, yendo a la fuente de la sabiduría que es el Señor. Pídele al Señor, hombre, casado, pídele al Señor sabiduría para guardar tu hogar conforme a la voluntad de Él, conforme a la voluntad de Dios. Antes de tomar decisiones importantes, manifestando que somos sabios, debemos hacer dos cosas. La primera, buscar la fuente de la sabiduría que es Dios. La segunda, tomar de la mano a nuestra esposa e ir los dos a pedir sabiduría para tomar decisiones, porque cada decisión pequeña o grande es trascendental para que nuestro matrimonio sea conforme a la voluntad de Dios. Y eso sí que me ha costado, me ha costado, porque a veces tomo decisiones yo solito. Luego escucho una sabia palabra por allá que me pone como mal, como que me saca a veces de casillas. Yo se lo dije, usted no me preguntó, toma sus propias decisiones. Mire, ahora ahí están las consecuencias. Yo esperaba que dijera, vamos a orar para que el Señor nos ayude.
Pero esa es la primera frase que escuchamos y taladra nuestra mente. Yo no sé si a los casados le han pasado, a mí me ha pasado. Sí. Cada decisión trae una consecuencia. Por eso, antes de tomar decisiones, consultemos a Dios. Y qué hermoso poder ir con nuestra pareja a la presencia del Señor y pedir sabiduría para poder tomar la decisión. ¿Sabe que a veces somos tan osados que no consultamos a nuestra pareja, no consultamos a la fuente de la sabiduría que es Cristo, y si vamos y consultamos a un amigo que en su vivencia nos puede dar un consejo? Y muchas veces escuchamos el consejo para tomar la decisión y no vamos con ese consejo a la palabra para ver si está de acuerdo a la palabra. No, es que mi amigo es el experto. Él es un duro para los negocios y él dice así es. Y fallamos. Y viene la consecuencia. Sí o sí viene una consecuencia. Debemos trabajar en ese atributo que tenemos en Cristo Jesús, la sabiduría. Este último, pero tan importante atributo del Señor, la misericordia. Nueva es su misericordia cada día. Y hoy podemos decir que somos nuevas criaturas, que vivimos contrario a este mundo, solamente porque su misericordia nos alcanzó, solamente porque Él tuvo compasión de nosotros, nos rescató de la muerte eterna. Y a través de las enseñanzas y de los estudios que hacemos aquí en la iglesia de su palabra, es que podemos construir una vida diferente. Esta misericordia la vemos reflejada cada día en cada mensaje, cada domingo en cada mensaje que el Señor pone en este lugar. Pero también la escuchamos y la vemos cada miércoles cuando venimos a orar. ¿Sabe qué? La primera vez que hice un estudio de los atributos de Dios fue aquí en la iglesia. Casualmente fue el día miércoles. Fueron miércoles, muchos miércoles estudiando los atributos divinos del Señor. Y allí fue donde pude entender cuán lejos estaba yo de lo que Dios quería. Anoche no podía dormir. Anoche era pensando y pensando, bueno, Miguel, mira la responsabilidad de tu esposa, va a estar ahí escuchando el mensaje. Y me estoy comprometiendo a ser ese hombre de Dios, el cual muchas veces ha fallado. Y ustedes podrán decir, el hermano Miguel le está haciendo las cosas, pero en casa es que saben si las estoy haciendo o no. Así de sencillo. Y le decía, Señor, sencillamente ayúdame. Es en ti que puedo lograrlo. Es en ti que puedo ser imitador de ti, Señor. Es con tu ayuda de tu Espíritu Santo que puedo ser un imitador de Cristo. Misericordia, Efesios 2, 3, 4. Dice la palabra de la siguiente manera: entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida eterna. Amén. Su misericordia reflejada en nuestras vidas nos lleva a vivir una vida diferente. Nos ha llevado a amarlo porque nos amó primero. Nos ha llevado a comprometernos como Él quiere que lo hagamos para poderlo manifestar. ¿Sabe que podemos tener mucha palabra en nuestra cabeza, pero si no la estudiamos, la practicamos, sencillamente vamos a ser unos eruditos en la palabra, unos hombres, mujeres, personas con un gran conocimiento, pero que muchos van a poder decir, de Cristo no tiene nada, todo está acá, pero su vivir lo manifiesta a Cristo, y ese debe ser nuestro trabajo, ser como Él. Amén. La misericordia de Dios nos transformó
De la misma manera, debemos ser sensibles al dolor de nuestra pareja. No debemos minimizar sus emociones, sus problemas, sus falencias. No debemos criticarla, no debemos juzgarla. Debemos escucharla, ser comprensivos con ellas. El Señor ha sido comprensivo, Él comprende que somos humanos y que fallamos. Pero lo que el Señor no es, Dios no es alcahueta. Y por eso también nos reprende, nos disciplina. De la misma manera, comprender a nuestra pareja, ayudarla, animarla, pero no ser complaciente con las cosas que están haciendo mal. Tampoco ponerles el dedo y juzgarlas y condenarlas, porque si Cristo no lo hizo con nosotros, no nos condenó, sino mostró su amor y su misericordia, pues de la misma manera debemos hacerlo con ellas. Tener misericordia, levantarlas cuantas veces caigan, animarlas a seguir. La palabra en el versículo 26 de Efesios 5:26 dice: para santificarla, haciéndola purificar en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese fue el propósito de Cristo con la iglesia, y ese es el propósito de nosotros como esposos: levantar espiritualmente a nuestra pareja y presentársela al Señor como olor fragante, como Cristo nos ha presentado a nosotros como iglesia. Pero para ello se requiere el compromiso mío de vivir plenamente para Cristo. No puedo hacerlo si no estoy viviendo conforme a su voluntad. Bueno. Hermanos, necesitamos ser imitadores de Cristo. Necesitamos trabajar en los atributos que Él nos ha dado. Necesitamos ser esforzados y valientes. Necesitamos ser disciplinados para poder desarrollar esos atributos que están en nosotros a través de Cristo Jesús. Ser esposos a la manera de Dios es reflejar el carácter de Dios en nuestro matrimonio. Nuestro hogar, mis hermanos, no necesita un esposo perfecto. No lo necesita, porque nunca lo va a encontrar. Nuestra pareja, cada esposa nunca va a ver a un hombre perfecto. Pero sí necesita ver uno que busque parecerse más a Cristo cada día. No necesita un hombre perfecto, pero sí necesitan ver a un hombre que busque día a día parecerse a Cristo. Día a día tener las características de Cristo, el carácter de Cristo. Ahí nos queda una tarea, sí o sí. Queremos presentar una esposa, una familia limpia ante el Señor. Debemos empezar nosotros a hacer la tarea, conocerle y vivir para Él. Una pregunta, mis hermanos, para terminar ya. No tiene que respondérmela, llévesela, medítela. A los hombres casados, a los padres, ¿podemos nosotros mirar a los ojos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Lo podemos mirar y decirles: sean imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Lo podemos hacer? ¿Está convencido? Yo tengo que trabajar aún mucho para poder llamarlos y decirles eso. Lo único que quiero es que ellos vean que día a día estoy haciendo las cosas para poder lograr ser ese imitador 100% de Cristo. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Recordemos que el versículo 25 de Efesios dice: maridos, amad a vuestras esposas. Esto es un mandato.
Esto no es una sugerencia. Recordemos eso. Si decimos amar a Dios, debemos manifestarle nuestro amor en obediencia. Queremos glorificar a Cristo, manifestémosle obediencia. Con esto termino, mis hermanos. Vamos a orar. Quiero, antes de hacer una oración, pedirle con todo mi corazón a cada esposa que está en este lugar, que quizás la hemos maltratado, que quizás hemos sido duros con ellas, en momentos de ira, en momentos de problemas, la hemos señalado, las hemos hecho culpable de muchas cosas. Quiero en nombre de cada esposo de este lugar pedirles perdón. A los hijos también pedirles perdón. Y quiero decirles a la esposa y a los hijos que sean compasivos también y perdonen a ese hombre o a ese esposo que ha fallado. Quiero decirles, no guarden rencor, entienda que somos débiles, pero tampoco sean alcahuetas. Cuantas veces sea necesario decirnos, están mal, vas por un camino diferente al que Dios estableció, también tienen que hacerlos, pero hacerlos con amor. Padre Celestial, bendito Dios y Padre mío, en este momento, Señor, te doy gracias. Gracias porque de una manera especial fui confrontado. Jamás me preparé para ser un esposo. Jamás me preparé para ser padre. No tuve la bendición que muchos jóvenes tienen en este lugar, de antes de serlo, conocer lo que tú quieres. De antes de tomar una decisión de casarse, de armar un hogar o de crear un hogar, ya van entendiendo los propósitos que Dios tiene en cada hogar y los propósitos que Dios estableció para la familia. Señor, te he pedido perdón personalmente por mis fallas, por mis errores, por mis pecados, por lo que injustamente he hecho con mi familia. Pero Señor, estoy en un camino de crecimiento y ruego a ti me ayudes para continuar creciendo y cada día ser más como tú, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias porque estás reconstruyendo sobre lo construido ya, Señor. Gracias porque yendo a ti, algún día podremos decirle a nuestros hijos y a nuestra esposa, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Gracias, amado Dios, por la vida de cada familia aquí representada. Gracias por cada familia que no pudo venir en el día de hoy, pero que estoy convencido escucharán el mensaje y que sea tu palabra, este mensaje, quien toque el corazón de cada uno de ellos y que lo lleven, Señor, a querer trabajar con disciplina, con amor, con pasión, con dedicación para ser más como tú, Señor. Nuestra nación necesita con urgencia hogares que te representen, hogares que marquen diferencia en bondad, en misericordia, en justicia. Gracias, Señor, por este día maravilloso y por esta enseñanza que me ha dado primeramente a mí, Señor. Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos. He orado a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo.